pues nosotros vamos a trabajar, digo, estamos lo suficientes para poder ingresar, entonces, pues vamos a hacerlo, muchachos, vamos a compartir la parte que nos corresponde al día de hoy, definitivamente, que es justamente el tema de amplificadores operacionales, lo que son circuitos integrados lineales. Profe, perdone, ¿Qué pasó, David? disculpe, perdón. Yo tuve dudas con lo que es el ejercicio de evaluación. No sé si al final de la clase o ahorita. No, pues dígame de una vez, ¿qué pasó, David? En el caso de lo que es el transistor Q2 y Q3, Ujú. ¿se consideraría como arreglo Darlington? No, ¿No? Ok. no. Q2 En- es el transistor PNP y es simplemente un emisor común, sencillísimo nada más. Q3 y Q4 son el par complementario. ok, de acuerdo. Ujú. Ahora, suponiendo en un circuito de que si fuera ese Q2 y Q3, si fuera arreglo Darlington, al final se consideraría como uno solo para después hacerlo con el par complementario. No, normalmente lo que se hace cuando se maneja Darlington es Darlington en un transistor y Darlington en el otro transistor complementario. O sea, no se suele manejar, digamos, medio amplificador, uno en Darlington y el otro sencillo. No, eso no se maneja. Aquí en este caso el transistor Q2 es propiamente un interruptor, ¿verdad? Que evita que se escuche ruido a la salida si no tiene señal de información. Es para lo que está Q2, precisamente. O sea, está polarizado como emisor común, pero justamente el capacitor que lleva en la base le permite prácticamente anclar al circuito para que no tenga señal a la salida si no tiene audio a la entrada. Precisamente esa es la idea. ¿Con qué propósito? Que tenga un sonido limpio, definitivamente, cuando esté operando el circuito amplificador. Pero no forma parte de otro arreglo con el transistor Q3. Para nada, es una segunda etapa independiente. Ok, entendido. Gracias, profe. De nada, señor. Ok, bueno, continuamos. Mencionaba yo que lo que vamos a empezar a platicar hoy es amplificadores operacionales, que corresponde a una de las familias de lo que son circuitos integrados lineales. Obviamente se llaman circuitos integrados lineales porque manejan señal continua, no son digitales como los TTLs, ¿verdad? Sino que son aquellos que manejan señales continuas. En este caso, el amplificador operacional tiene una gama inmensa de aplicaciones, muchachos, en lo que se refiere justamente a la electrónica actual. De hecho, para aquellos entusiastas que también les gusta trabajar con microcontroladores, pues cabe aclarar que la mayoría de los microcontroladores en algunas de sus entradas de los puertos tienen amplificadores operacionales precisamente para poder hacer un sinnúmero de aplicaciones programables. Y dentro de ellas se requieren, por supuesto, a los amplificadores operacionales. Entonces, para nosotros es importante, perdón, el comprender y manipular al amplificador operacional. El amplificador operacional como tal se inventó eh, este tipo de amplificador desde la Primera Guerra Mundial, cuyo propósito era realmente realizar operaciones aritméticas para estrategias militares. Obviamente ese circuito operacional se le llama así al circuito en sí, no al encapsulado, sino al circuito en sí, porque justamente realiza, dependiendo de la forma en que nosotros lo configuremos, sumas, restas, integrales, lo que sea, matemáticamente hablando. Por supuesto, en aquella época se llevaban a cabo las operaciones de este tipo con circuitos construidos con válvulas electrónicas. Imagínense el tamaño, ¿no? Ya en la actualidad, gracias a la integración, pues se ha logrado disminuir considerablemente el tamaño y en vez de válvulas utilizamos transistores. De tal forma que actualmente nosotros tenemos el circuito operacional en un pequeño encapsulado, ¿sí? De hecho, el encapsulado más pequeño en el que se fabrica es el encapsulado justamente BIP 8, ¿sí? Lo voy a mostrar ahorita para que lo ubiquen realmente. Este es el encapsulado DIP 8, todo el mundo lo conoce. Internamente es así, su estructura, tiene el amplificador operacional interno,
¿verdad? Con varias terminales, pero físicamente este es un encapsulado, un DIP-8. El que estoy mostrándoles aquí es un Texas Instruments, es el famosísimo 741, que la mayoría de ustedes conoce. Y como veremos en su interior, digo aquí mismo en este encapsulado que les estoy mostrando, que viene el circuito, como es por dentro, justamente toda la circuitería que lleva, construido con transistores bipolares. ¿Sí? O sea, es todo un circuito complejo, ¿verdad? En su interior, y te repito, es el amplificador operacional, el de batallita, por así decirlo, el famosísimo 741. ¿No? Entonces, como veremos, ya tenemos la función del amplificador ya en un solo encapsulado, ¿verdad? Para que logremos hacer diseños diversos con este circuito integrado. Si nosotros comprendemos bien y manejamos adecuadamente el amplificador operacional, que es muy sencillo, pues van a poder hacer diseños de lo que se les ocurra, muchachos, verdaderamente, porque es muy noble, es muy versátil, es muy fácil de utilizar, y esto, por supuesto, pues ha permitido crear un sinnúmero de diseños actualmente. No vayamos lejos, ¿no? Todos ustedes tienen en casa mínimo un reproductor de CDs, mínimo. Más aparte el DVD con el que, ya sea que lo tengan en su computadora para ver una película, etcétera, etcétera, un Blu-ray, etcétera. Todo eso funciona con operacionales, muchachos. Todo eso funciona con operacionales. ¿Sí? Una mezcladora de audio, una mezcladora de video, o sea, todos esos juguetes funcionan con operacionales, un ecualizador, todo eso funciona con amplificadores operacionales. Entonces, como nos daremos cuenta, pues tiene una increíble gama de aplicaciones y obviamente vamos a mencionar otras tantas, lo cual va a enriquecer y probablemente pueda motivar a que ustedes se inclinen hacia el área de diseño de electrónica, ¿no? En vez de que se vayan a una especialidad donde no van a hacer el diseño, bueno, en electrónica, al entender el operacional, pues saltan pues muchas ganas de hacer muchas cosas en ese sentido y pues las vamos a platicar justamente nosotros. Bueno, el símbolo para el amplificador operacional es el que tenemos aquí al frente, ¿verdad? En donde veremos propiamente que tiene tres entradas, dos entradas de señal y una salida única. Las otras terminales son para la alimentación, porque un requisito importante para que opere satisfactoriamente el amplificador operacional es que trabaje con fuente dual, es decir, un voltaje positivo y un negativo de la misma magnitud. Dependiendo del operacional, lo puedo manejar con más menos 3, más menos 5, más menos 6, más menos 12, dependiendo del fabricante, hasta más menos 30 volts sin ningún problema, dependiendo de la necesidad que se tenga. Obviamente, el hecho de que se maneje con fuente dual me permite aplicarle señales continuas, variantes, ¿sí? En el tiempo. De tal forma que yo puedo tener una forma de onda que está en ciertos ciclos, ciertos semiciclos por encima del cero y otros por debajo del cero. Y por estar alimentado con la fuente dual, los va a amplificar. Igual por encima y por abajo del cero sin ninguna dificultad. Todos ustedes han utilizado un generador de señales, un generador en los laboratorios, en donde entrega señales sinusoidales o triangulares, etcétera, y ustedes lo pueden tener con referencia a cero, por encima o por debajo del cero. Bueno, ¿qué utiliza internamente un generador para hacerlo? Amplificadores operacionales. Efectivamente, o sea, nosotros podemos diseñar un generador con amplificadores operacionales, así de sencillismo. Lo puedo hacer desde muy simple hasta muy complejo y las formas de onda las creo con un amplificador operacional. Ya hay circuitos integrados también lineales que tienen internamente todo. Ya nomás lo conecto con un montón de circuititos de componentes al fuera y ya tengo el generador completo. O sea, en ese sentido, hay mucha versatilidad en esto. Otras terminales van a servir para ciertos ajustes en términos diversos, los vamos a explicar para que se comprenda. El hecho de que tenga una terminal de entrada denotada con un más y un menos, ahorita lo voy a explicar justamente por qué tiene un más y tiene un menos el amplificador operacional. ¿Okay? Nosotros vamos a tener el amplificador operacional en diferentes tipos de encapsulados. En la actualidad, el más básico es el DIP-8, como el que les acabo de presentar, que es este, ¿sí? El DIP-8.
pero igual lo tenemos en montaje de superficie, lo tenemos en flat pack, etcétera. O sea, hay una versatilidad muy grande ya para poder hacer diseño y desarrollo de circuitos electrónicos. Bueno, ¿qué tiene internamente el amplificador operacional? Está constituido de 3 etapas fundamentales. Una que es de las más relevantes, que se llama amplificador diferencial. Es la entrada propiamente, o las dos entradas que están aquí, ¿sí? Son el amplificador diferencial. Ahorita lo voy a explicar cómo funciona. Aquí justamente lo que se hace es manipular a la señal de entrada para hacer justamente una diferencia, como lo dice su nombre, amplificador diferencial. Va a ser una diferencia de estas dos señales y el resultado va a ser amplificado, ¿sí? Ese resultado que se obtiene de las señales o voltajes de entrada se entregan posteriormente al circuito de frecuencia. Este circuito de frecuencia, ¿qué va a hacer? Establecer perfectamente bien el ancho de banda al cual yo deseo que funcione mi circuito operacional. Este normalmente ya viene diseñado de fábrica por el constructor. Sin embargo, hay algunos amplificadores operacionales que tienen terminales hacia el exterior de esta etapa para que yo pueda colocar ahí un capacitor, un resistor, etcétera, y manejar el ancho de banda a mi conveniencia. Eso existe y, por supuesto, nosotros lo podemos manipular. Viene en las hojas de especificaciones los valores posibles que yo puedo colocar o incluso las fórmulas para que yo haga el cálculo del componente, lo coloco y ya tengo un ancho de banda finito para las aplicaciones que yo necesite. ¿Ok? Y finalmente la salida del amplificador operacional, pues normalmente suele ser un par complementario, ¿sí? Nosotros ya vimos que al trabajar el par complementario tengo muy buena ganancia, definitivamente, ¿sí? En términos generales de voltaje corriente. ¿Por qué? Aunque sabemos que es un colector común con otro colector común, el hecho de que yo amplifique un semiciclo con un transistor y otro semiciclo con otro transistor, la ventaja va a ser que como lo alimento con fuente dual, yo puedo tener casi la magnitud de la fuente de alimentación en el voltaje de salida. Si yo lo alimento con más menos 5, la amplitud total de mi señal de salida puede llegar a ser de 10 volts, pico a pico, ¿sí? Obviamente, más la corriente del colector común del par complementario, tengo un magnífico amplificador operacional, ¿no? Por eso es que la etapa de salida suele ser clase AB en el amplificador operacional, ¿de acuerdo? ¿Se comprenden grosso modo las 3 etapas, muchachos? ¿Sí? Sí, profe, sí. Sí, profesor. ¿Qué tiene adentro el amplificador diferencial? Vamos a ver qué tiene adentro. Bueno, tiene los amplificadores de propósito general, como el 741, ¿sí? Tiene en su interior transistores bipolares, como lo que estamos viendo aquí. Los amplificadores operacionales ya vamos a decir, de función más especializada, en términos de sensibilidad, tiene FETs, ¿sí? Y en algunos otros, MOSFET. Nosotros sabemos que el FET y el MOSFET son muy sensibles o muy susceptibles de pequeñas corrientes y pequeños voltajes. Y al hablar de pequeño me estoy refiriendo a microvoltajes o picovoltajes. Tal es el caso de los sensores que se utilizan en las gorras para hacer los electroencefalógrafos y las ventosas que se ponen en el torso para hacer un electrocardiograma. Esos cables van conectados a un amplificador operacional con entrada MOSFET. Obviamente los pequeños voltajes térmicos que se tienen son del orden de microvolts o picovolts. El MOSFET tiene la capacidad de amplificar esas pequeñísimas señales y poderlos magnificar a un nivel correcto y adecuado para poderlos manipular. Pues ahí tenemos, por ejemplo, esa aplicación interesante. Nosotros aquí vamos a ver la configuración en este momento de lo que es, por ejemplo, el 141 que les acabo de mostrar, cómo es internamente, y aquí yo tengo el amplificador diferencial y muchos amplificadores operacionales para que entendamos cómo es que opera, ¿sí? Y pueda yo explicar qué es este más y qué es este menos, ¿ok? Aquí
un detalle interesante. Como es un circuito integrado, los transistores y los resistores están construidos sobre la misma oblea de silicio, ¿sí? Tenemos los dos transistores teóricamente idénticos, el valor de RC1 y RC2 también idénticos, y lo único que comparten, si se fijan, es el resistor de polarización de emisor. Si yo tapo lo de la derecha, ¿sí?, o elimino RC2 y Q2, pues si se fijan, yo tengo un emisor común, lado izquierdo. E igualmente, si yo cancelo RC1 y Q1, del lado derecho tengo otro emisor común. Es exactamente lo mismo, idénticos, son igualitos. Lo único que tienen en común es los emisores unidos a la resistencia de polarización emisor. Idealmente son idénticos los transistores, porque están construidos en la misma oblea de silicio. Esta es una oblea de silicio, muchachos. Digo, yo sé que aquí no se aprecia igual a cuando estamos en el salón y se lo paso para que lo vean. Y tenemos de silicio y tenemos de germanio. ¿Sí? Para que conozcan cómo son las obleas en las que se fabrican los circuitos integrados o los transistores. Normalmente se las muestro en el salón para que lo conozcan, pero bueno. Aquí cuando Había comentado, Ajá, perdón, que nosotros, bueno, antes en ECIME había esa materia, ¿no? Para fabricar las obleas de silicio. sí, sí, Y aproximadamente como cuánto para llevaba. diseñar circuitos integrados. Sí. Y aproximadamente como cuánto tiempo tomaba realizarlo. No, o sea, hacer el diseño de un circuito integrado dependía de la complejidad del circuito, obviamente. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí al frente, pues entre cálculos y todas esas cosas, pues podía llevarse, por decir algo, una clase, ¿sí? Hacer el cálculo de todo esto para determinar la profundidad a la que iba a quedar el emisor, el colector, la base, el resistor, cómo se impurificaba, con qué se impurificaba el material para ir haciendo los canales, etcétera, etcétera, en el material semiconductor, y tener en una oblea diseñado el circuito con su resistor, su transistor, etcétera, etcétera. Era bonita esa materia, la verdad yo no sé por qué la quitaron. Bueno, sí sé por qué la quitaron, pero no vamos a entrar en temas en este momento, ¿verdad? Esas son las materias humanísticas que para maldita la cosa sirven, que las pusieron en lugar de estas materias importantes, pero bueno, eso es materia aparte, ¿no? Aquí lo importante para nosotros, David, es comprender que esto que tenemos al frente se construye sobre la misma oblea y tiene una pequeña diferencia. Ahorita voy a explicar qué es lo que pasa con esa pequeña diferencia. Teóricamente deberían de ser idénticos, por la razón por la cual la explicación que viene a continuación va a permitir entender mucho más del amplificador operacional, ¿de acuerdo? Sí, profe, claro que sí. Hecho. Entonces, tenemos esto aquí, ¿verdad? Tenemos, aquí lo voy a explicar de manera individual el funcionamiento de los transistorcitos, pero sabemos que en el interior del integrado, ¿verdad? Esta entrada y esta entrada corresponden a las bases de los transistores, ¿ok? Bueno, entonces vamos a primeramente entender cómo funciona este circuito. Lo interesante, muchachos, es que como comparten, ¿sí?, la resistencia de polarización de emisor, esto va a tener una relevancia interesante a la hora de estar trabajando conjuntamente los transistores. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos o conectamos las entradas, las dos simultáneamente a tierra, establecemos sus ecuaciones de funcionamiento de polarización. Como por ejemplo, al estar la base 1 y la base 2 a tierra, pues la corriente del emisor 1 es igual a la corriente del emisor 2, que justamente es la mitad de la corriente en el resistor de emisor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la corriente en el resistor de emisor, entre dos, por ser simétricos los transistores, la mitad se viene para acá y la mitad se viene para acá. O sea, eso salta a la vista, es obvio, ¿no? Ahora, la corriente en el resistor de emisor, pues no es otra cosa más que el voltaje VEE, que como ya mencioné, el amplificador operacional se alimenta con fuente dual. VEE es negativo, siempre. Veces es positivo, VEE es negativo. Entonces, VEE menos el voltaje base emisor de cualquiera de los dos, entre el resistor de emisor, pues me da la corriente justamente del resistor de emisor, por obviedad, ¿verdad? Y como es la misma rama, la corriente en el colector 1 es en el 2, exactamente lo mismo, si se fijan. Exactamente igual. Eso no cambia.
Por otro lado, el voltaje en el colector 1, que es igual al voltaje en el colector 2, es VCC menos IC1 RC1. Esto de acá, para este transistor, y es lo mismo para el transistor de la derecha. ¿Por qué es importante comprender esto, muchachos? Bueno, porque evidentemente lo que le pase a un transistor le afecta al otro. Vamos a explicarlo. Aquí si yo le aplico una señal a la base de Q1, y obviamente yo la veo amplificada en el mismo colector, está funcionando como emisor común, ¿sí? Sabemos que tengo ganancia en voltaje, pero invierte la fase 180 grados. Si yo la señal, en vez de verla aquí, la veo en el emisor, es como si yo tuviera un colector común. Lo que entra en la base sale por el emisor. La misma fase, el mismo voltaje, porque recordemos que el colector común casi es ganancia unitaria. Entonces, prácticamente lo que entra sale en el emisor en voltaje, pero gana en corriente. ¿De acuerdo? Si se fijan, esa señal que yo le aplico a la base Q1, que sale por el emisor de Q1, me cambia las condiciones de polarización en Q2. Que cuando yo tenga mucha corriente en el emisor, voy a tener, ¿qué cosa? Ese reflejo en el colector del transistor Q2. Si yo tengo poca corriente en el emisor de Q1, obviamente es poca corriente en el emisor de Q2 y por tanto también afecto al voltaje en el colector de Q2. Si yo tengo mucha corriente aquí en toda esta rama, el voltaje tiende en Q2, en su colector, tiende a ser más negativo. Si yo tengo poca corriente, poco flujo de corriente, el voltaje en el colector Q2 tiende a ser más positivo. Es por obviedad. ¿Sí se entiende, muchachos, eso? Perfecto. Bueno, dicho esto, es lo que menciono yo aquí. Conectadas las dos terminales a tierra simultáneamente, tenemos estas ecuaciones. Ahora, si hacemos solo que una base esté conectada a tierra y la otra recibe una señal de entrada, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el voltaje en el emisor va a ser el voltaje de la base del que yo tengo funcionando menos el base emisor del que está conectado a tierra. Vamos a pensar que este está conectado a tierra. Pues entre el emisor y tierra pues está el voltaje de encendido base emisor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente el voltaje en el emisor o de cualquiera de los dos emisores, pues va a ser el voltaje de la base, el primero, porque recordemos que lo que entra sale porque es como un colector común. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si lo vemos como lo que es un colector común en ese momento, el voltaje que entra en la base lo tengo reflejado en el emisor. Si a ese voltaje le resto el base emisor porque va conectado a tierra, es el voltaje en los emisores. ¿Sí se dieron cuenta de eso? ¿Puedes repetir eso último, por favor? A mí no me quedó muy claro. Claro, sí, con todo gusto. Aquí dice claramente que es el voltaje en el emisor igual al voltaje en la base menos el voltaje base emisor. ¿Por qué? Lo vuelvo a explicar con todo gusto. Aquí yo tengo, estoy suponiendo que esta base 2 la tengo conectada a tierra. ¿Hecho? A tierra. Y aquí en la entrada yo tengo un voltaje de base. ¿Sí? Está polarizado con sus resistencias, bla, bla, bla. Aquí yo tengo un voltaje en la base. ¿Hecho? Este está a tierra, tiene 0. Pero aquí yo tengo un voltaje en la base. Como yo estoy midiendo el voltaje en el emisor, porque lo estoy viendo como un colector común, recordemos, el colector común no tiene ganancia en voltaje, es casi unitario. Yo estoy considerando eso. Como es casi unitario, el voltaje en la base por 1 me da el voltaje en la base, aquí. Pero como esta base está a tierra, ¿qué hay del emisor a tierra? Pues el voltaje base emisor de encendido de este transistor. Entonces, el voltaje en el emisor va a ser igual al voltaje que yo tengo aquí de base menos el base emisor. ¿Ya se entendió? Por eso es que aquí yo tengo voltaje en el emisor igual a la base menos el base emisor cuando una entrada está conectada a tierra y la otra sí tiene señal de información. ¿Sí me expliqué, David? Sí, profe, sí, quedó claro. Gracias. Eso, perfecto. Ahora bien, cuando las dos entradas, las dos bases están conectadas a dos señales diferentes, ¿qué pasa?
saberlo. Imaginemos que no está el resistor 2 ni el transistor Q2. No está. ¿Hecho? No están. Yo le aplico a la base del transistor 1 esta señal. Obviamente en su colector que voy a tener la señal amplificada, pero fuera de fase 180 grados, porque es un emisor común. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me voy al transistor Q2 con RC2 y me olvido de RC1 y Q1. Me olvido. Yo le aplico esta señal a la base. Obviamente la va a amplificar su colector, pero fuera de fase. Se cumple. Pues es otro emisor común. ¿Sí lo vemos? Obviamente, ¿sí? Tengo dos entradas diferentes, por tanto tengo dos salidas diferentes en el colector de cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profesor. Eso. Bueno, ahora. Cuando las entradas son iguales, aquí vamos a entender lo siguiente, muchachos. ¿Sí? Esto es con fines que se entienda. Ahora, si yo los pongo a trabajar simultáneamente, ¿qué pasa? Veamos lo siguiente, muchachos. Yo tengo esta señal a la entrada de la base de Q1. ¿Hecho? En su colector yo la tengo amplificada fuera de fase. Pero, he aquí lo interesante del amplificador diferencial. Esta misma señal de entrada, yo la tengo en el emisor. Esta la tengo en el emisor. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a suceder? Ah, bueno, yo tengo esta señal en el emisor y me va a afectar al transistor Q2. Cuando yo aquí tenga esta señal, o sea, el semiciclo positivo aquí, yo tengo más corriente, por así decirlo, en el semiciclo positivo, también en el emisor de Q2. Como yo tengo más corriente en ese sentido, evidentemente se ve reflejado en el colector también y me afecta el voltaje. Cuando yo tengo el semiciclo negativo, sucede exactamente lo mismo, pero con el voltaje en el colector de Q2. ¿Sí me explico, muchachos? O sea, uno me afecta al otro. Si yo analizo ahora esta señal de la base de Q2, me afecta exactamente lo mismo hacia el transistor Q1. O sea, uno afecta al otro en términos de corriente y se va a ver reflejado en el voltaje en su colector. ¿Sí me expliqué? Obviamente, como las señales son diferentes, ¿qué es lo que pasa? Se superponen. Quiero que vean que aquí yo tengo en la entrada primero un semiciclo positivo y simultáneamente tengo un semiciclo negativo acá. ¿Qué va a suceder? Este transistor Q1 me amplifica el semiciclo positivo como negativo. Pero como yo entré o introduje un negativo en este, yo tengo negativo aquí también. Ese negativo, ¿qué pasa? Me modifica la amplitud de este negativo. ¿Sí? O sea, se hace una pequeña diferencia. O sea, del voltaje de lo que tenga yo en la base de este positivo con el voltaje de este negativo, lo disminuyo, se hace una diferencia y esa diferencia la voy a ver reflejada en los colectores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Sí se entiende, O Esteban? sea, todo lo que va a hacer es a la inversa. Sí, efectivamente. Lo va a hacer a la inversa, Alejandro, es correcto. ¿Por qué? Este invierte su fase, pero este de aquí, si yo lo veo reflejado en el otro transistor, lo que yo tengo aquí lo tengo a la salida igualito con la misma fase. Igual aquí, si se fija, yo tengo el semiciclo positivo en esta base, pero lo voy a tener amplificado del lado derecho, en el otro colector. O sea, me afecta uno al otro, pero O siempre sea, que yo tengo un voltaje... Sí, ¿qué pasó, Esteban? no le iba a comentar que se podría decir que la, la entrada, bueno, la señal de entrada en Q2 se ve reflejada en la salida de Q1.
Sí, Y viceversa, la salida de Q1 se ve reflejada, digo, la entrada de Q1 se ve reflejada en la salida de Q2. es correcto. Sí, Esteban, así es. Ok, Exactamente. Entonces, creo que ya se comprendió grosso modo, ¿verdad? Bueno, ¿esto por qué? Ah, perdón, David. Profe, Sí, entonces, en el caso, por ejemplo, entonces, con base a la entrada, se va a ver reflejado, perdón, se va a ver una amplificación a la salida del otro. sí, Pero si es a la entrada, es al contrario. sí. Si es Ok, en su propio transistor, es fuera de fase. ok. ¿De hecho? Sí, de hecho. Perfecto. Ahora, esto yo lo acabo de mencionar porque las entradas son diferentes. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si las entradas son iguales? Es decir, lo que entra en uno entra exactamente en el otro. Aquí, si se fijan, yo tengo esta entrada y la misma en la otra base. Es la misma en amplitud y en frecuencia, en fase, todo. Obviamente, el semiciclo positivo aquí me va a amplificar en su propio transistor negativo. Pero como yo le aplico positivo acá, este positivo acá me anula el negativo y lo hace cero. Igual, el semiciclo positivo aquí sería positivo en el colector de este. Pero este positivo que entra lo hace negativo y el positivo con el negativo se anulan y se hace cero. ¿Sí lo ve? Porque uno afecta al otro. Y como es la misma señal idéntica en fase, en amplitud, en frecuencia, todo, evidentemente se anula una con respecto a la otra. Repito, si la señal a la entrada es la misma en las dos entradas. ¿Expliqué? Sí, profe. Sí. Ahora, esto porque si uno dirá, bueno, pues eso qué importancia tiene que se haga cero. Mucha importancia, mucha importancia. Voy a poner un ejemplo, voy a explicarlo con un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes tienen este amplificador, este circuito aquí diferencial, ¿verdad? Conectado a un motorcito en las persianas o las cortinas de su recámara. ¿Vale? Ustedes están cómodamente acostados y tienen un circuitito que diseñaron con un potenciómetro, ¿verdad? Tiene un potenciómetro su cajita y tiene otro potenciómetro el motorcito en las cortinas. ¿Hecho? Están cerradas las cortinas y mi potenciómetro que tengo aquí en mi control manual está en la base de Q1. Y el potenciómetro que está en el motorcito está en la base Q2. Están cerradas las cortinas, los voltajes que están entregando los dos potenciómetros al mismo tiempo es el mismo voltaje. No pasa nada. ¿Hecho? Si yo giro mi potenciómetro manual aquí que tengo, lo empiezo a girar a la derecha, ya tengo un voltaje diferente en la base de Q1 con respecto a Q2. ¿Estamos de acuerdo? Cuando eso sucede, hay un voltaje a la salida. Polarizo el motor y empieza a girar el motor y me empieza a abrir las cortinas. Pero al momento en que empieza a abrir las cortinas, se está moviendo el potenciómetro también de las cortinas. Entonces vamos a suponer que yo moví mi potenciómetro aquí en la mano y me dio 3 volts. Se está moviendo el potenciómetro en las cortinas. Y en la base de Q2 está aumentando. 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3. Cuando llega a 3, son las mismas entradas, se hace 0 y se detiene el motor. Ya medio abrí la cortina. Y le puedo girar más y las abro completamente. Y lo giro al revés, ahora le inyecto un voltaje negativo y va para el otro lado el motor y cierro las cortinas. ¿Me expliqué? Ahí funciona exactamente y se detiene cuando es la misma entrada, se hace 0 y detengo el motor. Esto se hace de manera automática y ahora le llaman domótica de las casas. Pues ya tus cortinas se abren automáticamente con la luz del sol y dependiendo de la luz del sol, se abren tantito, se abren menos, igual regulas el flujo del agua para el baño y el calentador. Muchachos, si ustedes entienden el amplificador operacional, ustedes pueden hacer automática toda su casa. Pero en este caso, perdón, por ejemplo, ahí de las cortinas, se tiene que calcular en qué punto se tiene que anular, ¿no? Porque si se quedan a mitad por ejemplo, las cortinas abiertas,
y le seguimos moviendo, podemos quemar el circuito, ¿no? No, obviamente, David, es muy fácil hacerlo, créamelo, es facilísimo hacerlo. O sea, de hecho es una de las prácticas que les pongo a hacer, desgraciadamente aquí como no tenemos práctica, es lo frustrante, ¿no? Pero es una de las prácticas que hacemos, efectivamente, muy emocionante, porque para muchos es emocionante, y créamelo, hay compañeros que se alocan, lo puedo hacer en mi cuarto, hazlo. Ya se siente, y es más, no solo con las cortinas, con la puerta, en vez de pararse a abrir la puerta ya desde aquí, con un control deslizable, ahora ni cierran la puerta a su recámara, o sea, ya hacen lo que se les hinche la gana, muchachos, o sea, créanmelo, si entienden la electrónica analógica, hacen lo que se les hinche la gana. Obviamente, si aparte les gusta la programación, y aparte le programan con un micro, con ciertas condiciones, pues con reconocimiento de voz, cierra la puerta tantito, ya de volada le mueven tantito con un potenciómetro digital, y medio cierran la puerta. Hacen lo que se les hinche la gana, muchachos. O sea, por eso es lo bonito de la electrónica analógica, ¿sí? Porque la podemos llevar directamente a nuestro mundo, que es análogo 100%. Entonces, bajo ese esquema, es muy fácil hacerlo. Y todos los kits que venden que, con este kit ya haces automática tu casa, lo único que tiene adentro son operacionales, con un micro, o sea, nada que ustedes no puedan hacer. Así de sencillísimo. ¿Me expliqué el funcionamiento del diferencial cuando las señales son iguales, muchachos? ¿Se entendió? Ok, Sí, Creo que sí, profe. profesor. perfecto. Ahora, dicho esto, vamos a verlo ahora, pero en vez de tener las dos salidas, una sola salida. La del colector de Q2. ¿Hecho? Y lo que mencionaba Esteban, que lo razonó muy asertivamente. Lo que yo ponga en el transistor Q1 se va a ver en el colector de Q2. Aquí si yo le aplico esta señal a la base de Q1, como pasa directamente al emisor, tal cual pasa en términos al colector y se amplifica en voltaje. O sea, aquí, como colector común, yo tengo el mismo voltaje en el emisor. Lo que entra lo tengo en el emisor. Pero como corresponde a un flujo de corriente por ser un colector común, esto me afecta al segundo transistor y esta señal me la amplifica con la misma fase en el transistor de Q2. O sea, lo que yo aplique en la base de Q1 lo tengo amplificado en el colector de Q2 con la misma fase, pero amplificado. ¿Me expliqué? Ahora, si yo le aplico la señal a la base de Q2, la tengo en su propio colector amplificada, pero fuera de fase. ¿Sí se ve? Ahora, obviamente, cuando yo le aplique la señal a la base de Q1 y se amplifique en esta salida con la misma fase, quiere decir que esta entrada no invierte a la fase. ¿De acuerdo? ¿Sí lo notan? Le vamos a llamar entrada no inversora, porque no invierte a la fase. Y a esta de aquí, yo le aplique la señal, como invierte la fase, le voy a llamar entrada inversora. ¿Me expliqué? Sí, profe. Por eso el más y Eso. el menos, ¿no? Exactamente. Esto que yo tengo aquí, la que tiene el más es la entrada no inversora, porque lo que entra aquí lo amplifica con la misma fase. Y lo que entra acá abajo, en la negativa, lo amplifica, pero fuera de fase. Por eso se llama entrada no inversora y entrada inversora. ¿Qué tiene adentro? Esto de aquí, ¿verdad? Más bien dicho, ¿qué tiene adentro? Este de acá. O sea, aquí abajo. Este de acá. ¿Sí? Es lo que nosotros tenemos en la entrada del amplificador operacional, de cualquier amplificador operacional. Yo tengo esto. ¿Sí? Dos transistores, cada base es la entrada y solamente la salida de uno. ¿Ok? Eso es lo que tiene adentro el amplificador operacional. Por eso, a la entrada que no invierte la fase le llamamos entrada no inversora y a la que invierte la fase entrada inversora. Ya la salida de uno de los transistores pasa a la etapa de manejo de frecuencia, ¿sí? La que está en bloques. ¿Dónde está? Ya me lo brinqué. Ya me lo brinqué. ¿Dónde lo dejé? Está acá arriba, creo que está. Aquí está. El circuito de frecuencia. O sea, la salida, ¿verdad? De los dos transistores
pasa al circuito de frecuencia. Ya aquí selecciono el ancho de banda, lo que yo quiera, y Banda de ancho. Bueno, perdón. del ancho de banda, Ajá. Bueno, no le entendí como el ejemplo. ok, me regreso. De las señales que yo le aplique a la entrada del amplificador diferencial, el amplificador diferencial es esto, pero con una sola salida. Esa señal de salida, yo la voy a pasar a una etapa interna que se llama circuito selector de frecuencia. En ese circuito selector de frecuencia, yo defino completamente la respuesta de lo que me entregue el amplificador diferencial. Yo aquí puedo restringir el ancho de banda. Únicamente, o sea, es una serie de filtros lo que yo pongo aquí para quitarle ruido, etcétera, etcétera, la señal que me manden los dos transistores. Esa es la función del circuito de frecuencia, delimitar el ancho de banda y eliminar ruido. Y ya, toda vez que sucedió, lo mando al amplificador de salida, que es un par complementario, y lo entregamos ya a la siguiente etapa. No sé si me expliqué, Alejandro. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos mandar una imagen o audio, así estaríamos haciendo el filtro. De hecho, hay amplificadores operacionales para señales de video, si usted lo necesita. De hecho, un mezclador de video tiene internamente y trabaja con amplificadores operacionales. Y evidentemente son amplificadores operacionales diseñados para poder manejar el ancho de banda de las señales de video. ¿Sí me expliqué, Alejandro? Sí, profesor. ¿Quedó resuelta la duda? Sí, De hecho. Vamos otra vez para acá. gracias. No de nada, señor. Ahora, toda vez que ya tenemos cómo es esto, aquí ya viene obviamente denotado lo que yo acabo de mencionarles. La entrada no inversora y la entrada inversora. Y cada una de ellas se señaliza, la inversora con un signo menos y la no inversora con un signo más en las terminales. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, y aquí viene la pequeña explicación de lo que es justamente el circuito de frecuencias y el circuito de salida, que la acabo de mencionar hace un ratito. ¿Hecho? Hasta aquí alguna pregunta, muchachos, por favor. Ahora, en torno al circuito de frecuencia, ¿verdad? Evidentemente, dependiendo de la aplicación que yo tenga, seleccionaré al amplificador operacional. Si voy a utilizar al amplificador operacional para frecuencias bajas, vamos a decirlo así, o voy a manejar señales típicas, ¿verdad? Voltajes grandes, milivolts, yo utilizo un amplificador operacional cuya entrada sean transistores bipolares. Y si se fijan en el circuito, lo pongo así, en el circuito, en su entrada son amplificadores bipolares, o sea, es el amplificador diferencial como lo acabo de explicar, son bipolares. Pero si yo quiero utilizar el amplificador operacional para señales, por ejemplo, de un electroencefalograma o de un electrocardiograma, utilizo un circuito, como por ejemplo la familia TL074, TL054, que es norma militar, en donde la entrada del amplificador diferencial, saberlo, son FETs. ¿Sí? En vez de que sean bipolares, son FETs. Precisamente para que los microvoltajes que se tengan en la dermis los pueda amplificar sin ningún problema y poderse procesar para toda la aplicación médica que se necesita. De hecho, incluso algunas prótesis, ¿verdad?, de miembros humanos, ustedes saben, se colocan sobre, por ejemplo, un antebrazo y con ciertos movimientos musculares de algunas personas, esos impulsos, esos movimientos, los capta un amplificador operacional de esta naturaleza
amplifica las señales y ya es cuando abren o cierran o se tiene ciertos grados de libertad la prótesis para que la persona tenga ciertas facilidades en su vida diaria. Bueno, eso se logra con amplificadores operacionales que tienen en su entrada FETs y algunos otros tienen MOSFET para hacerlos mucho más sensibles. ¿Me expliqué, muchachos? Entonces, suponiendo entonces con el puro movimiento capta o cómo. No, al momento en que alguna persona hace un movimiento, digo, los que desgraciadamente perdieron una mano, por ejemplo, en un accidente o algo por el estilo, bueno, cuando mueven los músculos, ¿sí? Obviamente se mueve un músculo, por así decirlo, ¿no? Se mueve un músculo. Con ese movimiento del músculo, o sea, ya no tiene mano, pero puede seguir moviendo el músculo. Al momento en que el músculo se mueve, lo capta, se produce un pequeño voltaje en la dermis. Ese pequeño voltaje en la dermis lo capta el amplificador y obviamente la persona se entrena para que con ese movimiento del músculo, o sea, a lo mejor abra, ¿sí? Unas tenazas o la cierre o gire la mano. Y son los grados de libertad que tienen las prótesis. Cuantos más movimientos tenga, más compleja es la prótesis y por supuesto, pues, teóricamente se asemeja más a una mano humana. Todavía no se logra definitivamente, pero esa es la idea. Y repito, con el movimiento de los músculos se producen voltajes en la dermis y con eso se aprovecha para que los amplificadores lo puedan captar y hacer ciertos movimientos las personas con la prótesis. ¿Sí me expliqué, Alejandro? Sí, profesor. De hecho. Bueno, entonces, dicho esto, como vemos, tenemos esta opción. Este amplificador operacional que tengo yo aquí en las hojas de especificaciones, que es la familia 74, se utiliza en audio, ¿verdad? Se utilizan mezcladores de audio, en ecualizadores, en muchas aplicaciones de esa naturaleza, precisamente para hacerlo sensible y que pueda manejar un buen ancho de banda, por ejemplo, para música. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, vamos a hablar de las características ideales del amplificador operacional. Bueno, ¿cuáles son las características ideales? Pues realmente lo que nosotros esperamos en un amplificador operacional. Una de esas es ganancia de voltaje infinita. Esto es, sin importar qué voltaje le ponga yo a la entrada, el voltaje de salida va a ser infinito. Idealmente, ¿sí? Si yo le aplico a un milivolt, saldrá eternamente volts, ¿no? Si le aplico un picovolt, eternamente le entrega volts a la salida, ¿no? Obviamente sabemos que eso está limitado, no es real, pero idealmente se pretende que así sea para hacer algunos análisis. Número 2. La impedancia de entrada también se considera infinita. Nosotros sabemos que cuanto más grande es la impedancia de entrada en un circuito, menos carga ofrece a la etapa anterior. Cuando hablamos, por ejemplo, de los sensores que se colocan en un receptáculo para sacar las ondas del cerebro en un electroencefalograma, o bien las membranas que se colocan en el torso para las señales del corazón, pues obviamente se utilizan amplificadores operacionales con entrada MOSFET, cuya impedancia de entrada, híjole, es de teraohms gigantesca, para que no se ofrezca ninguna resistencia a los microvoltajes de la dermis y pueda manejarse la señal. Entonces, teóricamente, la impedancia de entrada debe ser infinita. Por otro lado, la impedancia de salida debe ser cero. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la impedancia de salida de un circuito, en conexión con la impedancia de entrada de otro circuito, me forma un divisor de voltaje. Y esto haría que yo pierda voltaje de la salida hacia la nueva carga. Entonces, lo ideal es que tienda a cero para que el voltaje que me entrega el operacional pase íntegro a la carga. Entonces, por eso es que idealmente debe ser cero la impedancia de salida de un amplificador operacional. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí se entiende esto? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Ahora, las características reales, ¿cuáles son? Bueno, la ganancia en voltaje es alta. Y de hecho lo vamos a ver en la hoja de especificaciones. ¿Sí? Vamos a ver la que yo abrí. O sea, las especificaciones para que se vea. Ganancia en voltaje. Aquí está. Large signal. Aquí está. Esta es la ganancia que tiene el amplificador operacional en lazo abierto.
Vamos a las unidades, 200 volts por milivolt, que representa 200,000 volts. O sea, tiene una ganancia de 200,000. Teóricamente, si yo le aplico un volt a la entrada, lo amplificaría 200,000 volts. Teóricamente. No los alcanza porque el límite es la fuente de alimentación. Pero si mi fuente de alimentación pudiera yo ponerla de 200,000 volts, el voltaje a la salida sería de 200,000 volts. Este es un amplificador con una ganancia pequeña. Hay amplificadores operacionales que tienen 500 millones de ganancia, 100 millones de ganancia, ¿sí? Y voy a explicar por qué es tan grande la ganancia. Porque yo sé que se pueden cuestionar, bueno, si nunca lo va a alcanzar, ¿para qué la tiene? Ahorita lo voy a explicar. ¿Por qué unos tienen ganancia de 50,000, otros de 100,000, de 200,000, otros de 100 millones, de 4 millones, de 1,000 millones? O sea, los hay. Ahorita voy a explicar por qué tienen esa ganancia tan grande. Bueno, ¿hasta aquí alguna dudita? No, ninguna, profe. No, profe. Ok. Bueno, entonces, la impedancia de entrada es alta, muy alta. Esta ganancia de entrada normalmente suele ser de megohms. Obviamente con cálculos y con componentes externos, nosotros lo vamos a llevar justamente a teraohms, o sea, cantidades grandísimas para que mi impedancia de entrada sea muchísimo más que el circuito que yo voy a amplificar para que no tenga prácticamente yo ninguna pérdida. Y el voltaje que voy a tener en la entrada íntegro se puede amplificar sin ninguna dificultad en el interior del amplificador operacional. ¿Yo? Y la impedancia de salida es baja. Normalmente son 50, 100, 200 ohms, 300 ohms la impedancia de salida. Sin embargo, igual con los circuitos externos que le vamos a poner, con los arreglos externos, mejor dicho, vamos a llevar la impedancia de salida a menos de 1 ohm. Y al hablar menos de 1 ohm me refiero a picoohms. Sí, picoohms, microohms, o sea, millonésimas de ohms. Una cosa pequeñísima que casi es cero, ¿no? Precisamente, no lo vamos a alcanzar el cero, pero nos vamos a acercar suficientemente para que no me produzca una pérdida grande a la hora en que yo le conecte la carga. Vamos a ver en las hojas de especificaciones. Estás... aquí está, muchachos. Aquí está. Impedancia de entrada. 10 a la 12 ohms. Aquí está. 10 a la 12 ohms. Impedancia de entrada. Aquí está. El amplificador operacional. 10 a la 12. Ahí está. ¿Lo vieron? O sea, es muy grande. Un 10 con 12 ceros a la derecha. ¿Sí? O sea, son 10 billones de ohms de impedancia de entrada. O sea, grandecita, o sea, no fregaderas, grandecita. ¿De acuerdo? Y vamos a buscar por aquí debe estar la impedancia de salida. Aquí está. La impedancia de salida. 125 ohms. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Impedancia de salida. 125 ohms. ¿De acuerdo? Que incluso, voy a irme al diagramita que tenemos por acá. Si no me pasé ya, creo que ya me pasé, creo que me fue muy rápido. Aquí yo tengo 128, si se fijan en la salida del operacional, tengo 128. Yo puedo utilizar, si en la hoja de especificaciones no viniera el 125, yo puedo tomar el 128 de aquí. Para los cálculos. ¿Me explico, muchachos? ¿Sí me expliqué eso? O sea, al final nos basamos en el que aparece, en el anterior, ¿no? El 125. Sí, pero si se fija, vamos a suponer que la hoja de especificaciones no lo trajera de otra matrícula. Entonces usted vería el diagrama equivalente y determinaría cuál es la impedancia de salida. Aquí está, 128 ohms. De 125 a 128 son 3 ohms, no pasa nada en los cálculos. Entendido. Eso. Me regreso a la hoja de especificaciones. ¿Ah? Están.
impedancia de salida, 125 ohms. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la impedancia de entrada, grandísima, como lo vimos por aquí. Quedó. Profe, una pregunta. Dígame. En este caso, igual si nos dan la mínima y la máxima, sacamos el promedio, ¿no? Sí, es Sí, correcto. ok. Normalmente dan la típica. Aquí debe venir, mire, viene típica. Ujú. Lo típico Y es lo que nosotros vamos a tomar. siempre vamos a tomar la típica si la dan. Sí, es correcto. Ok, profe. De hecho. Gracias. Nada No, de más nada. sacamos promedio si viniera la máxima. No, la máxima y la mínima. Ah, ok, promedio. Casi en todos los amplificadores operacionales, o sea, es difícil encontrar unas especificaciones donde no venga la típica. Ok. Muy difícil, o sea, normalmente viene siempre la típica. Y en el peor de los casos nos vamos al diagramita que viene hasta el final en las hojas de especificaciones y de ahí tomamos el valor. Ok, de acuerdo, profe. Sí. Ok, ¿se entendieron las características? Sí, profe. Eso. Ahora, nosotros vamos a tener dos modos de operación del amplificador operacional. Solo dos, muchachos. ¿Ok? No hay que confundir con las configuraciones. Las configuraciones son una cosa y los modos de operación son otra. El modo de operación solo son dos. El modo diferencial, que ya lo expliqué, que es cuando las entradas son diferentes. Como son diferentes, se hace la diferencia y por eso se llama modo diferencial. Y tengo un voltaje a la salida. Y cuando las entradas son iguales, se llama modo común. Que siempre que sean iguales, el resultado va a ser cero. Siempre. ¿Hecho? No importa si son 5 y 5 volts, cero. 8 y 8, cero. 10 y 10, cero. O sea, siempre que sean igualitas las señales, siempre el resultado va a ser cero. Eso se llama modo común. Y siempre que sean diferentes, no importa cómo, siempre va a ser modo diferencial. Entonces, solo hay dos modos de trabajo del amplificador operacional. Solo dos. El modo diferencial y el modo común. Pues preguntan en las empresas, que siempre se les hacen cuando van a hacer un examen, o bien en el ETS. ¿Sí? El ETS es algo que siempre se pregunta. ¿Cuáles son los modos de operación? Ah, pues el modo común y el modo diferencial. Hay quien se avienta una letanía, no, pues que cuando integra, que cuando saca la diferencia, que cuando saca un logaritmo, que cuando suma. Tache. Esos no son los modos de operación. Esas son configuraciones de operación. Aguas. ¿Sí? Una cosa es la configuración para que sume o multiplique o haga algo el circuito. Y otra cosa es su modo de operación. Son cosas diferentes. De hecho, los modos de operación, dos. El modo diferencial y el modo común. El diferencial es cuando son diferentes las entradas y el común cuando son igualitas las entradas. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profe. Sí. Hecho. Ahora, características importantes eléctricas del operacional que me van a servir para seleccionar la matrícula cuando yo haga un diseño. ¿Sí? Así como nosotros aprendimos en las fuentes de alimentación que debo considerar la corriente en la carga para seleccionar a la familia y el voltaje de pico inverso para determinar la matrícula de la familia, bueno, aquí para seleccionar al amplificador operacional requiero varias características. Una, ¿qué señal voy a amplificar? De eso va a depender si lo escojo con entrada de bipolar o con entrada de FET, como ya lo mencionamos. ¿De acuerdo? Otro va a ser qué frecuencias voy a amplificar, o sea, las señales que le voy a meter al operacional son de alta frecuencia o de baja frecuencia. Dependiendo de eso, igual se selecciona el amplificador operacional. Yo busco uno que pueda manejar el ancho de banda que me está pidiendo. ¿Ok? Otro parámetro importantísimo es la razón de rechazo en modo común. ¿Sí? Aquí viene CMR, Common Mode Rejection Radio. Aquí en vez de esta M es R, ¿sí? En inglés esto por hacerlo rápido, pero bueno. CMRR. Son hojas de especificaciones, ¿sí? Aquí viene CMRR, ¿sí? Que es la razón de rechazo en modo común.
¿Qué cosa es esta? Esto quiere decir qué tan eficiente es mi amplificador para aislar el ruido en modo común. Y esto viene calculado de la siguiente manera. La ganancia en lazo abierto, ¿sí?, entre la ganancia en modo común. Yo mencioné que en modo común, cuando las señales son iguales, ¿cuánto debe ser la salida? 0. 0, correcto. Pero, como están construidos en la misma oblea de silicio, ¿sí?, a la hora en que se hizo el circuito integrado, pues evidentemente a lo mejor a uno de los transistores le cayeron 2 electrones más, de indio, por ejemplo. Ya por esos 2 electrones más, ya hay una pequeña diferencia entre los 2 transistores. Entonces, cuando yo tengo la misma señal de entrada en los dos, no tengo 0, tengo un pequeñísimo voltaje. Eso ocasiona que tenga una ganancia en modo común. ¿Estamos de acuerdo? Esa pequeñísima ganancia en modo común es la que se toma en cuenta aquí para calcular la razón de rechazo en modo común. ¿Ok? Ese detalle justamente me arroja una cantidad que cuanto mayor sea, es mejor el rechazo. Si fuera una razón de rechazo pequeña, el amplificador operacional no es bueno. Y como nosotros vimos, la ganancia es de 200,000 en el amplificador que yo mencioné. Pero imagínense los amplificadores que tienen ganancia 10 millones. La ganancia, la razón de rechazo es mucho más grande. Y como son cantidades grandísimas de miles o millones, pues lo voy a anotar en decibeles, para que se entienda, ¿sí? O sea, hago el cambio a decibeles, si se fijan, tiene este amplificador operacional, tiene una razón de rechazo en modo común del orden de 110 decibeles. Bastante grande, digo, ya con esto, si fuera audio, reventamos el oído, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nos damos cuenta, tiene una muy buena ganancia, una muy buena razón de rechazo en modo común, el amplificador operacional, que es alrededor de 100 decibeles hacia arriba. Si fueran 20 decibeles, no, pues es un traste, ¿no? O sea, estamos hablando de un amplificador que no es muy bueno. Entonces, yo debo seleccionar para mis cálculos y mis diseños un amplificador operacional con varias características que ya mencionamos, más la razón de rechazo en modo común, que debe ser grande. Imagínense, para un amplificador operacional que voy a utilizar en un diseño biomédico. Puta, pues yo tengo que buscar que esto tenga 200 decibeles, una cosa que así, para que sea muy, muy bueno el amplificador operacional. ¿De acuerdo? Otro parámetro importante es el slew rate. ¿Qué dice? Velocidad de subida le puse, pero es, dicho de otra manera, es la velocidad de respuesta del amplificador operacional. ¿Sí? Esto quiere decir qué tan rápido alcanza el máximo voltaje a la salida en un microsegundo. Un microsegundo. Un buen amplificador operacional entrega a su salida prácticamente todo el voltaje de la fuente en un microsegundo. Vamos a suponer, vamos a ver este que yo les puse. Aquí está el slew rate. El slew rate es de 29 volts por microsegundo. Quiere decir que yo le aplico 1 milivolt a la entrada y en un microsegundo ya me entregó 29 volts a la salida. Así de, pero de volada. ¿Sí? O sea, le aplico 1 microvolt a la entrada y ya tengo 29 a la salida instantáneos en un microsegundo. ¿Sí? Ahora, si yo digo, no, pues yo nomás quiero 5 volts TTL a la salida, pues lo hace en menos de 1 microsegundo. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, cuanto más grande es el slew rate, es mejor el amplificador operacional. El 741 que yo les mostré es un traste. ¿Por qué? Porque entrega medio volts por microsegundo. Imagínense nada más, pues por eso se utiliza en todos los circuitillos comerciales, ¿no? O sea, un equipo electrónico que trae 741, ejemplo, para audio, pues dices, pues eso hasta lastima emocionalmente, ¿no? O sea, literal, dices, como medio volt en un microsegundo, una porquería para alcanzar 1 volt.
se va a tardar 2 microsegundos, una eternidad. Pero si yo pongo un amplificador operacional como el que acabo de mencionar de 29 volts por microsegundo, pues, en menos de un microsegundo tengo lo que quiero de volada. Por eso, esos amplificadores como el que les acabo de poner, el 74, se utilizan audio, que rapidito funcionen, ¿no? O en ecualizadores o en mezcladores de audio se utiliza este. ¿Yo? Bueno, entonces el slew rate, como decíamos, nos da la rapidez de respuesta del amplificador operacional. Como lo vemos, se calcula dividiendo el voltaje de salida con respecto al tiempo y está dado, como lo acabo de ver, en volts por microsegundo. ¿Sí? Y esta entrega 29 volts en un microsegundo. ¿Sí? Ahora, la ganancia en voltaje en lazo abierto. Vamos a ser la que tenemos aquí. Está hacia abajo. Aquí está, la ganancia en lazo abierto. ¿Okay? Esta de aquí. 200,000. Esto por las unidades equivale a 200,000 de ganancia. Esta ganancia en lazo abierto, ¿sí? Que yo mencioné que en muchos amplificadores puede ser de 100,000, de 1,000,000, de 200 millones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué es lo que me sirve? Muy fácil. Aquí viene explicado, pero lo voy a decir yo. Vamos a suponer que nosotros vamos a amplificar una señal del corazón y lo vamos a entregar en normalizado TTL, 5 volts. Bueno, le pongo el diseño, mi amplificador operacional me amplifica la señal del tórax, del torso de la persona y entrega la señal, ¿sí? En 5 volts. Yo voy a seleccionar, como se trata de un equipo médico, un amplificador operacional que tenga una ganancia en lazo abierto, por ejemplo, de 100 millones. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ya me entrega la señal a la salida en 5 volts, el ruido de la fuente de alimentación o el ruido que acompaña al amplificador operacional va a estar 10 millones o 100 millones de veces más abajo. O sea, siempre que yo seleccione un amplificador con una gran ganancia, quiere decir que la señal de salida va a estar por encima del ruido esa cantidad de unidades. En el caso del amplificador operacional que ahorita estamos viendo, cuando yo tenga la señal de salida, va a estar 200,000 veces por arriba del ruido. Si yo lo utilizo en medicina, busco un amplificador operacional que tenga ganancia de 10 millones, quiere decir que la señal de salida va a estar 10 millones de unidades arriba del ruido. O sea, alejo el ruido muchísimo para que no me afecte a la señal de información. Por eso es importante conocer la ganancia en lazo abierto del amplificador operacional cuando yo selecciono un amplificador operacional. ¿Me explico, muchachos? O sea, si por ejemplo las unidades, bueno, como nos dicen, ¿no? Lleva 1,000,000, el ruido por ende va a ser muy bajo. No, imagínense, teóricamente, si yo lo tengo mi señal de información en 5 volts, 100 millones de volts abajo está el ruido. O sea, prácticamente no lo vamos a notar. Sí, comprendo por ello. Obviamente no lo podemos medir, pero desde el punto de vista de la operación, lo aleja 100 millones de unidades abajo. Entonces, prácticamente hago inmune a mi circuito contra el ruido. Por eso en los diseños médicos, en los diseños aeroespaciales, en los diseños militares, se utilizan esa clase de amplificadores operacionales para tener aislado completamente al ruido de la señal importante, de la señal de información. Ya en usos domésticos, pues podría yo utilizar un amplificador operacional con una pequeña ganancia, por ejemplo, de 200,000. O sea, audio. Yo tengo la señal de audio y 200,000 veces o 200,000 volts abajo está el ruido. Si uno diría, pues casi no se escucha. Pues sí, prácticamente no se escucha con 200,000. Pero en el área médica tengo que hacer 1,000 veces más exagerado. Por eso es que selecciono amplificadores con millones de ganancia para tener completamente lejos al ruido. ¿Sí me expliqué, Alejandro? Sí, profesor. Perfecto. Y finalmente, el otro parámetro importante, la ganancia en lazo cerrado. La ganancia en lazo cerrado nosotros siempre la vamos a determinar. Siempre. Nosotros vamos a decidir cuánto queremos que crezca. Es la función de transferencia, finalmente.
de nuestro amplificador operacional. De tal suerte que si yo voy a aplicarle 1 volt a la entrada y quiero 10 volts a la salida, yo le pongo los componentes afuera para que entra 1, se multiplica por 10 y yo tenga 10. O sea, nosotros como diseñadores siempre vamos a determinar la ganancia en lazo cerrado, y se llama lazo cerrado porque ya le pongo componentes externos al amplificador operacional para poder determinar esa ganancia que yo quiero a la salida. Si me expliqué, eso no viene, por supuesto, en las hojas de especificaciones, eso lo calcula el ingeniero, lo propone de acuerdo a la necesidad que se tenga. La ganancia, sí, en lazo abierto, sí viene en las hojas de especificaciones. ¿Qué pasó, David? Entonces, cerrado nosotros definimos hasta qué cantidad queremos y en abierto es la total, la máxima. La que viene en la hoja de especificaciones. Ok. Exactamente. ¿Por qué? Porque la ganancia en lazo abierto es la que me dice qué tan lejos está el ruido de la señal de información. De acuerdo. ¿Hecho? Sí. Preguntas hasta aquí. No, profe. Yo creo que no, profesor. Ok, segurísimos, ¿no hay dudas, chicos? Yo sí, profe, tengo una duda. Dígame, Rodrigo. ¿La ganancia de voltaje en lazo cerrado puede superar a la de lazo abierto o tiene que ser menor? No. ¿Por qué no puede superarla? Porque nosotros tenemos de límite la fuente de alimentación. Voy aquí a la hoja de especificaciones. Vamos a buscar aquí el dato. Aquí ya vimos que la ganancia en lazo abierto son 200,000. Aquí está, miren. ¿Sí? ABD, que es la ganancia en voltaje, en lazo abierto son 200,000. ¿Yo? Vámonos a la fuente de alimentación. Estás... Estos son parámetros para el cálculo del disipador de calor, todo esto que está aquí. Voltaje de alimentación. Mínimo 5 para que funcione, máximo 15. 15 está muy por debajo de 200,000. Jamás voy a poder diseñar un amplificador que me entregue de ganancia en lazo cerrado 200,000 porque ni siquiera lo va a alcanzar. Si lo máximo con lo que al alimento son 15, ¿de dónde saco los otros 185,000? Pues de ningún lado los puedo sacar. Entonces, yo siempre voy a hacer mis ganancias que queden por debajo del voltaje máximo con el que lo alimente. Si, por ejemplo, yo lo voy a alimentar con 10 volts, o sea, yo en este rango puedo alimentar. Yo puedo hacer que la ganancia sea, pues digamos, 8 volts. No los llevo a 10 porque entonces yo puedo distorsionar a la señal. Evidentemente se hace el cálculo para tener la ganancia que uno requiera en amplificar la señal de información a un nivel adecuado. Normalmente se manejan niveles TTL, en algunos casos 12 volts, en otros casos 10 volts. Obviamente se alimenta con 15 para tener ese margen de seguridad precisamente en la no distorsión de la señal. Pero respondiendo a su pregunta, Rodrigo, no puede ser nunca la ganancia en lazo cerrado, jamás por encima del voltaje de la fuente, mucho menos, por supuesto, de la ganancia en lazo abierto. No se puede. Imagínense una ganancia en lazo abierto de una operación de 100 millones, pues ¿de dónde va a tener usted esa ganancia? Jamás en la vida, ¿no? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos, por favor? No, profe. No, Pero profe. yo le quisiera preguntar algo que no es sobre lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué pasó? Es que ya ve que, pues bueno, fue más que nada por lo que usted comentó de que las prácticas que no las hacemos y así. Con sus Por ahí respectivas resistencias, surgió una nota, desde bueno, un B2 chisme, como lo quiera llamar, de que posiblemente el 19 del próximo mes hasta regresemos a B11. prácticas. Si es así, ¿regresaríamos a prácticas con usted o no? Híjole, yo le soy honesto, puede que sea chisme porque yo no tengo ningún oficio, Esteban. Y mientras no haya nada por oficio, todas son radiomensajes de pasillo. Y es que, de hecho, es a lo que voy, porque últimamente en los grupos de WhatsApp, o bueno, personalmente en los de mis materias, no sé, la de los compañeros, ha estado circulando una hojita, bueno, una foto de un documento,
Y Debe ya ser van, falso. y ya van 2 profes que me lo confirman, bueno, que supuestamente sí, que quién sabe qué. No, Esteban, normalmente a los profesores, digo, obviamente, afortunadamente tengo buena amistad con gente en la dirección, ¿verdad? Y en la jefatura de departamento, etcétera. Cuando sale algo importante, normalmente me notifican con buena anticipación, aunque después me notifica mi jefe de academia, ¿no? Y no hay ningún documento, ninguno. O sea, hasta ahorita lo que esté circulando debe ser falso, ¿verdad? En ese sentido, ¿Te pudiste porque, conectar, digo, Díaz? si yo ya hubiera recibido el documento, le dirías, aquí estaban, pues a lo mejor sí, pero yo no he recibido Me- ningún documento y muchísimos maestros o maestras, y la mayoría no tienen ningún documento donde diga que vamos a regresar este semestre. Si así fuera, una de las condiciones es Así que deja de todos compartir estén tantito y vacunados, señor. Y no todos lo están. Hay gente, por ejemplo, en el Estado de México que todavía no recibe ni la primera dosis y va a recibirla hasta casi diciembre. yo O creo sea, que ¿de se nos voy a dónde una del va a haber mail. un regreso a salón? No. Luego los Ok. Va a foráneos poner en también. el... También están los compañeros foráneos. Entonces, en ese sentido, no. Y suponiendo que haya compañeros que no se quieran vacunar, ¿cómo va a ser en ese caso? Le van a decir, no, tú no. Mire, pues, hay un detalle. Se supone que para regresar tienen que mostrar su comprobante de vacunación. ¿Ok? Y ese comprobante de vacunación sale por folio cuando tomaste las 2 dosis. No es llevar tu hojita calabacera que dice ya me puse la primera o la segunda, no. Es un folio que sale posterior a las 2 vacunas, señor. ¿Sí? Que eso lo Ah. entrega el gobierno. Teóricamente lo que yo sé, digo, eso sí, lo sé por oficio, que se tendría que mostrar los muchachos a la entrada no le quiero llamar carnet, pero su identificación con su folio de que fueron vacunados. Viene su nombre, su número de registro, bla, 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 en ese sentido. Si todavía no se vacunan todos, yo lo veo muy difícil, Esteban, la verdad, muy difícil. No dudo que haya compañeros irresponsables que no sé qué triquiluña quieran hacer ahí para fastidiar, ¿no? Pero no, Esteban, yo no tengo ninguna información al respecto de esa situación, ninguna. Entonces, no le pongas no pensemos que vamos a regresar todavía. Si fuésemos a regresar, pues bueno, pues sí tendríamos que hacer algunas prácticas al vapor, ¿no? Definitivamente. Ujú. Eso sí Eh, tendría que suceder. lo más seguro es que regresemos hasta el siguiente, pero incluso el siguiente va a ser nada más híbrido, ¿no? Todo el semestre va a ser híbrido el que Pues sigue. mire, se supone, pero yo lo veo difícil, David. ¿Por qué? Porque se supone que el híbrido es estar unos en el salón mientras otros están en su casa viendo por computadora. Y yo le soy honesto, digo, y usted lo podrá notar, aquí, viéndonos, si yo pongo un pizarrón, no va a haber nada. Ujú. Digo, yo que he tenido que ir a la escuela a firmar documentos y todo desde hace un mes, más o menos. Sí, ya está todo muy pintado, eso sí es cierto, ya pintaron otra vez toda la escuela, los pasillos, los salones, ya podaron todo el pasto, está muy bonito, pero no he visto un solo proyector o un solo sistema de cámaras en los salones de última tecnología para que esto pueda suceder. Yo no he visto uno, créamelo, uno solo no he visto. Y los salones que tienen pantalla, ya algunas pantallas ni están, entonces, pues La yo así crisis veo pegó. medio complicado que digan que en 20 días vamos a regresar. La verdad yo lo veo dificilísimo. O sea, no sé de dónde sacaron esa nota fantasmagórica, pero oficial no hay nada. Digo, yo no tengo absolutamente información de esto al respecto. Sé, eso sí lo sé, porque hace una semana nos notificaron que íbamos a terminar este semestre en línea y ya el próximo nos íbamos a presentar. Es lo que yo sé. ¿Sí? Si hubiera alguna situación oficial, tienen que hacérmela saber dentro de una semana, lo mucho, para estar preparados, pero por lo pronto, Esteban, no hay nada oficial y le digo, no sé cómo pretendan hacerlo, si es que pretenden hacerlo, porque pues, sí que digas, ya los salones están equipados con última tecnología alemana para estas cosas, no, para nada, ¿no? Digo, si con trabajo están podando todos los jardines, imagínense instalar equipo sofisticado en los salones, pues no veo viable, les soy honesto, Esteban. Sí, pues sí. Bueno, muchas gracias, profe. ¿No? ¿De qué, señor? ¿De qué?
¿Una otra preguntilla por ahí? No, creo que ya ninguna, profe. Ok. Bueno, vamos a tomar rápidamente asistencia. ¿Está Adolfo? Emanuel Israel. Presente, profesor. Gracias. José Armando. No está José Armando, no lo veo. Ah, ya, no. ¿Dónde está? José Armando. No está. Ricardo Emanuel. Presente, profesor. Gracias. Josué David. Creo que ya ni viene, ¿verdad? Gabriel Cortés. Presente, profesor. Gracias. Ricardo Díaz. Presente, profe. Gracias. Miguel Ángel Flores. Presente, profesor. Gracias. Brian Alejandro. Presente, profesor. Gracias. Esteban. Presente, profe. Gracias, Esteban. Alejandro González. Presente, profesor. Gracias. Pedro Daniel. Presente, profe. Muy amable, señor. Saraí. Presente, profesor. Gracias, señorita. Alejandro Guerrero. Presente, profe. Muy amable, señor. Gerardo Iván. No, Gerardo Iván no lo veo. Eric Hernández. Jairo Antonio. Ah, no, que ya ha estado de baja, sí es cierto. Adriana Jacqueline. Presente, profesor. Gracias, señorita. Diana Jacqueline. Buenas noches, presente. Buenas noches, muñeca. Muchas gracias. David Israel. Presente, profe. Gracias. Jordi Jasper. Presente, profesor. Gracias. Brandon. Presente, profesor. Gracias. María Fernanda. Dice que tiene mal internet, María Fernanda. Ok. Gracias. Alan Eduardo. Presente, profesor. Muy amable, señor. José Leonardo. Presente, profe. Muy amable. Y Rodman Azael. Buenas noches, profe. Presente. Gracias. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, de favor? No, profesor. No, profe. Ok, bueno, pues ahorita subo esto y mañana nos vemos para continuar, muchachos, con amplificador operacional. Sí, profesor, gracias. Hasta mañana. Cuídense mucho, jóvenes, tengan magnífica noche, cuídense por favor y primeramente Gracias. nos vemos mañana.